capítulo 33. Job capítulo 33, y al sermón le puse así: el problema no es problema. Ahorita explico eso, pero así le pusimos al sermón: el problema no es problema. Job capítulo 33. Y antes de leer el texto que nos corresponde, no voy a hacer, regularmente hago todo un recorrido de capítulo 1 hasta el capítulo que vamos, pero lo hicimos la semana pasada, me parece que lo dejaré pendiente para la siguiente semana. Ahorita lo único que voy a recordarles es que Job, en este libro, en este capítulo, el capítulo más bien anterior, llega un nuevo personaje, Eliú. Y Eliú está preparado para contestar. Parece ser, según el texto que hemos leído en el capítulo pasado, es más joven que ellos cuatro. Estamos hablando de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Este es más joven, no había querido hablar, había callado, pero al ver que ellos, estos tres, y contando a Job cuatro, ver que no están tan sabios, ver que no han encontrado la sabiduría, ven que están diciendo puras cosas que no están correctas, resulta que se pone a hablar. Y la semana pasada hablamos de la teología que sana, pues sana, ¿no? La teología correcta, la teología que viene de Dios, pues sana a las personas. No las humilla, no las pone por suelo, no les molesta, al contrario, es una doctrina, una teología que sana. Déjenme platicarles por qué le puse el problema no es problema a Job capítulo 33. El cantautor Ricardo Arjona, él mencionó una canción de ese estilo que se llama así, El Problema, y en parte de la canción, en el cuerpo de la canción dice: el problema no es problema. Él hace mención de que en ocasiones el problema, o lo que usted y yo consideramos el problema, pues en realidad no es lo principal, no es lo primordial. En ocasiones el problema, o mejor dicho, lo que usted y yo creemos que es el problema, pues en realidad no es el problema, sino el problema es otra cosa diferente. Él dice en su canción: el problema no fue hallarte. Le dice a una mujer, está enojado, muy enojado, y le dice: el problema no fue hallarte, el problema es olvidarte. O sea, ese es el problema, que te encontraron estuvo bien, pero pues olvidarte ya me cuesta trabajo. El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero, dice él. Pues dice, no estés, no hay problema, pero que yo te siga esperando todavía aquí, eso sí se convierte en un problema. El problema, dice él, no es problema, el problema es que me duele. O sea, el problema en sí mismo no importa, lo tolero, lo sobrellevo, pero que me duele, ese es el problema. Y luego sigue diciendo: el problema no es que me mientas, el problema es que te creo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo, dice él. El problema no es que juegues, pero lo haces conmigo, y pues ese sí es el problema. Job se queja mucho de sus problemas. Todo el tiempo está, pues es que no es posible, que yo soy bueno. Sus amigos le empiezan a recordar ciertas cosas, pero él se queja mucho de sus problemas. Y Eliú, en este capítulo, le va a decir: es que ese no es el problema, Job. Que hayas perdido todo, que estés sufriendo, ese no es el problema, no es lo importante. Lo importante, Job, le va a decir en este capítulo, es que tú crees que Dios se ha convertido en tu enemigo. O sea, todo el sufrimiento, todas las pérdidas, todo lo que tú crees, ese no es el problema, no es el principal. O sea, sí es un problema, pero como dice Arjona, el problema no es problema. El problema es que tú crees que Dios es tu enemigo. Ese es el problema de todos los seres humanos. Nuestra teología, nuestra manera de ver a Dios, de nuestra manera de ver la vida, ese sí es nuestro problema. Porque si resolvemos ese asunto, ese problema, ese issue, así dicen los programadores, esa falla, todo lo demás se resuelve. ¿No me cree? Se lo demuestro el día de hoy con Job capítulo 33. Ya me acordé hacia dónde iba yo, porque dije que un buen sermón que tenía que tener, y me dijeron, un buen sermón debe de tener spoilers. Y el spoiler que les quería decir yo era que Eliú pues ya no va a callar. ¿Se acuerdan que empezaba Elifaz y contestaba Job? Y luego hablaba Bildad y contestaba Job, y luego Zofar y contestaba Job, así 3 rounds. Eliú se pone a hablar, y lo que uno esperaría del texto, pues que conteste Job. Job ya no contesta. Eliú se arranca, y capítulo 31, capítulo 32, 33, así hasta que llega otro interlocutor, que no quiero adelantarles, que nos va a sorprender también, que va a hablar, que estaba también en el escenario y va a hablar. Pero ahorita quedémonos con Eliú, que no se va a callar. Y en el capítulo 33 que hemos estado leyendo, que vamos a empezar a leer, dice así: por tanto Job, le dice Eliú, por tanto Job, por tanto es porque ya había hablado el capítulo anterior, le había dicho que él no quería hablar, que él va a empezar a hablar porque es un joven y que no quería, pero pues a ver que están diciendo puras cosas que no están bien.
Pues resulta que Job dice, por tanto, dice Eliú, por tanto Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras, y aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Acuérdense que es drama, es poesía, y esta es una manera de decir, voy a hablar ahora, Job, y por favor quiero que guardes silencio, quiero que escuches muy bien lo que te voy a decir. 3, versículo 3, mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Habla de honestidad, habla que lo que dice es lo que realmente cree. El Espíritu de Dios me hizo, dice él, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es una manera de decir, el Espíritu Santo también está conmigo, la sabiduría también está conmigo. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí en mi lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Job, en capítulos pasados que hemos estudiado, le pedía a Dios, Señor, ven conmigo, quiero entrevistarme contigo. Y Eliú le dice, aquí estoy yo vengo de parte de Dios, heme aquí, a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Yo aquí estoy, aunque somos seres humanos, pero aquí estoy de parte de Dios, soy un profeta, es lo que está diciendo. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Algo que habíamos dicho el capítulo pasado, que la doctrina sana. Hay gente que tiene una doctrina de terror, hay una gente que tiene una doctrina que en lugar de ayudar la cera, en lugar de levantar, tira. De cierto, tú me dijiste a oídos míos, yo oí la voz de tus palabras que decían. Le va a decir, Eliú le va a decir a Job todo lo que Job dijo. O sea, le está diciendo, le está refutando. Redarguir es la palabra, le está redarguyendo. Porque si usted no sabe qué es redarguir, es refutar, utilizar las palabras que alguien dijo en su contra, es decir, convencerlo de lo que está equivocado con su misma lógica, su mismo pensar. De cierto, tú dijiste a oídos míos, yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Job dice eso, todo el tiempo dice, yo no es mi culpa, yo soy bien lindo, yo soy bien justo, yo soy bien recto, yo soy bien temeroso de Dios, yo estoy apartado del mal. Job se la pasa diciendo eso porque sus 3 amigos lo están acusando todo el tiempo de que es un pecador, que se arrepienta. Y Job se defiende, no soy pecador, yo soy inocente, soy sin defecto, no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Job decía eso. En su mente de Job, si me está yendo mal, es porque, y yo soy bueno, es porque Dios la trae contra mí. Porque si yo soy bueno, me debería ir bien, a menos de que Dios no quiera que me vaya bien, porque esa es la mente que tiene Job, una mentalidad de unos y ceros, una mentalidad pues de que bien y mal, y que si yo me porto bien, me tiene que ir bien, como si Dios a fuerza me tiene que bendecir, una meritocracia, ¿no? Si yo me porto bien, pues Dios me tiene que bendecir a fuerza, y no funciona así. Y Job lo resuelve así, pues si yo soy bueno, pues, y me está yendo mal, es que Dios la agarró contra mí, me agarró tirria, como el niño que dice que su maestra la agarró por tirria, la agarró contra él, y es que me reprueba mamá, pero que no sé qué, y así está Job. Versículo 10, he aquí él buscó reproches contra mí, y él me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo, y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Le dice, estás mal, Job. Perdona que te lo diga, pero estás mal. Dios sabe más que tú, es más, Job. No te puedes poner al mismo nivel que Dios, es lo que le está diciendo. Versículo 13, ¿por qué contiendes contra Él? ¿Por qué peleas con Dios? ¿Por qué Él no da cuenta de ninguna de sus razones? Te vas a poner a pelear. De verdad, piénsalo bien, le dice. Piénsalo bien. Tantito, pon 2 dedos de frente. ¿Te vas a poner a pelear con Dios? ¿De verdad? ¿Really? No, te vas a poner, es Dios. O sea, ¿cómo te vas a poner a discutir con Dios? Piénsalo. Sin embargo, en una o 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela oído a los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón de su soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. Dice, como sea Dios te ha hablado varias veces, pone ahí 1 o 2, pero dice, no sé cuántas, pero Dios te ha hablado, estoy seguro de eso. Versículo 19, también sobre su cama es castigado, con dolor de fuertes huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Habla de flacura, ¿no? Habla que está muy flaco, habla que está muy enfermo, es lo que está diciendo ahí.
Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si estuviste cerca de él, algún elocuente mediador muy escogido, que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo en él misericordia, que lo libró del descender del sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de la juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre de su justicia, y mira sobre los hombres, y el que dijere, pequé y pervertí lo recto, no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar, y si no, óyeme tú a mí. Calla, y te enseñaré sabiduría. Yo entiendo que Eliú le dice a Job, el problema no es el sufrimiento, Job. El problema no es que te hayas perdido todo, el problema no es tu enfermedad, el problema no son los amigos malos que tienes, el problema no es eso. ¿Sabes cuál es? El problema no es siquiera que es que tú seas bueno o que seas malo y que si te está yendo bien, que te está yendo mal. No, ese no es el problema. Por eso puse el sermón. El problema no es problema. ¿Qué es el problema entonces? Según Eliú, ¿cuál es? 3 ideas. Primera, el problema no es que Dios calle, el problema es que no escuchamos. Dios siempre habla. Dios siempre habla, grábeselo, tatúeselo por favor, o no literalmente. El problema no es que Dios calle, porque Dios siempre habla, ese no es el problema. El problema es que usted y yo no escuchamos. Dios, dice Eliú, pues es que es Dios, le dice a Job, piénsale Job, medita tantito, ¿para qué vas a pelear con Dios? Es más, Dios no es un hombre como nosotros. Y tiene razón Eliú, Dios no tiene por qué hablar con nosotros, lo hace por gracia. Dios es un ser infinito, nosotros somos un ser finito. Resulta que ¿cómo compaginamos eso? Dios es atemporal y nosotros somos temporales. ¿Cómo se compagina? ¿Quién sabe? Dios se mueve en otro universo, por así decirlo, por así entenderlo, pero ustedes y yo no podemos tener acceso a Él, no se puede, a menos de que Él se muestre a nosotros. Él es santo y nosotros pecadores y podríamos seguirle y seguirle y seguirle. Lo que quiero dejar claro aquí es lo que dice Eliú, Él es Dios. Lo único que sabemos de Dios es lo que Él se comunica de nosotros, lo que Él se revela. En nosotros no podemos acercarnos a Él, pero Él sí se puede acercar a nosotros y lo hace. Es que Dios, es una queja muy común, es que pastor ya no escucho la voz de Dios. El problema no es que Dios esté callado, Dios habla. El problema es que usted y yo luego no escuchamos. Nos duele a veces, debemos reconocer que a veces lo que Dios tiene que decirnos, yo sí lo reconozco, a veces lo que Dios me dice, lo dijimos la semana pasada, sabe amargo. La medicina de Dios de vez en cuando, sí, dice, Dios, no tendrás otro sabor, no tendrás uva, no tendrás en chocolate con frambuesa o algo así. Pero resulta que así le pedimos a Dios, Señor, ¿no tienes otros sabores, otros colores? Dios siempre habla por todos lados y el libro de Job nos los dice. Dice cosas extrañas para nosotros, pero reales. Dice, Dios habla a través de visiones y sueños. Quiero que esto no se malentienda, por favor, pero hay mucha gente que me ha preguntado, ¿y Dios habla a través de los sueños? Y debo decir, sí, si yo leo la Biblia y soy honesto, sí. Claro que lo hace. ¿Todavía, pastor? Claro que sí. Ahora bien, explico esto porque puede salirse de control. Es muy difícil, se necesita una comunión muy fuerte con Dios, un entendimiento de su palabra para entender cuando Dios habla en sueños. Yo creo que Dios es muy claro cuando habla, pero tenemos una mejor manera de encontrar hoy en día. En esa época no, pero hoy en día tenemos una mejor manera. Dios se ha revelado más. Esto se escribió hace mucho tiempo. Algunos eruditos, algunos expertos proponen que el libro de Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. O sea, ¿no es Génesis, pastor? No, no es Génesis. Pregunta de examen, ¿cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Job. Resulta que estamos hablando de unos inicios de la literatura hebrea. Hay gente que opina diferente y lo pone en otro lugar, no importa, es un libro antiguo. Nosotros tenemos más, Dios se ha comunicado, ya no solamente en sueños y visiones, se ha comunicado de otras formas. Déjenme les platico. Dios habla en visiones o sueños. Habiendo explicado todo esto, debo decir una vez más, sí. Hay que tener cuidado solamente, por favor, porque no todo lo que soñamos viene de parte de Dios. Es más. Creo que sí dice algo de nuestro cuerpo, según los psicólogos, el psicoanálisis y otras ciencias más, los sueños sí dicen algo de nuestro subconsciente, sí demuestran cosas y hay veces que sí deberíamos hacer caso a eso. No siempre, a veces fue que comió muchos tacos, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero meter en esto, no creo que sea tan importante, pero quería explicarlo.
Pero dice el texto también, no solamente habla en sueños, le dice a Job, dice también habla a través de las personas. Dice, yo soy un enviado de Dios, le dice. También soy igual que humano que tú, pero Dios también me utiliza. Porque insiste que como es joven, y le dice, el Espíritu Santo también está en mí, el Espíritu de Dios mora en mí también, como en ti, Job, así que Dios también me utiliza. Y es verdad, Dios habla a través de su pueblo, Dios a través de las personas, eso sí es cierto, eso sigue pasando a hoy en día, igual que en la Biblia, pero Dios sigue hablando a través de las personas, y a través de las películas, que son personas, las películas, a través de libros, que son libros, las personas, bueno, los escritos o pensamientos vertidos en unas hojas, pues son personas. Y sigue diciendo, algo interesante que voy a mencionarlo aquí nada más de pasada, pero lo voy a tomar en el otro punto. Dice, Dios habla en visiones o sueños, Dios a través de las personas, y Dios habla a través del sufrimiento, dice el texto. No me detengo acá porque lo voy a decir el que sigue, pero Dios habla así, a través del sufrimiento. Y luego sigue diciendo, Dios habla a través de alguien que nos va a redimir, y habla de Cristo. El libro de Job, por alguna extraña razón, por supuesto es un pensamiento divino, y Liu, no me malentiendan, Liu no está pensando en Cristo, no entiende esa doctrina todavía de la encarnación de Dios, de la cruz, de la resurrección, no. Pero sí entiende, en el capítulo 33 sí nos dice que debe de haber un redentor, un intercedor, alguien que le habla a Dios por nosotros. Dice, ¿quién es? Cristo. Ustedes y yo sabemos quién es. Eliú entendía quién es, me sorprende, porque es un texto muy antiguo y nos deja nos vislumbra un poco lo que va a venir el Cristo, la promesa, y lo pone ahí. Así que el problema no es que calle, el problema es que no escuchamos. Si usted sabe de Cristo, si usted sabe del amor, si usted tiene una Biblia en sus manos, aquí está Dios. Nunca más digamos, es que Dios no me habla. Ese no es el problema. El problema es que usted y yo no queremos escuchar. Nos cerramos, nos aferramos, nos ponemos necios, nos ponemos tercos. Lo que quiero yo aquí explicarles es, el problema no es que Dios calle. Dios habla todos los días de una y mil maneras. Siguiente punto, el problema no es el sufrimiento, porque nos quejamos de eso, pero ese no es el problema. El problema es que no aprendemos. Ese sí es el verdadero problema, o en este caso Eliú. El problema, Job le dice, no es que estés sufriendo, no es tu enfermedad, no son estas cosas, el problema es que no estás aprendiendo. Muchos, a lo mejor a usted no le pasa, pero los que tenemos tendencias de depresión, los que tenemos tendencias de preocuparnos, los que somos muy sensibles, las personas más ansiosas, es tipo clase de personas, una especie de seres humanos que yo considero que son hipersensibles o sensibles, muchas veces creen que la respuesta es huir. Job quiere morir, en muchas ocasiones de los pasajes quiere huir, quiere morirse. Cree que Dios es tanto el dolor, es tanto el sufrimiento, y es entendible. Hay veces que en ocasiones el deseo de querer huir, de querer correr, de querer reiniciar, de empezar de cero. La respuesta no es huir, la respuesta sería la correcta cosa, el momento, o mejor dicho, la respuesta correcta sería luchar, persistir, mejorar, cambiar, aprender. Eso sería lo correcto. En medio del sufrimiento, lo que deberíamos de hacer es no querer huir. Es un sentimiento y lo vamos a sentir. Es probable que ese sentimiento siempre se quede ahí, pero lo que deberíamos luchar contra eso es persistir, mejorar, cambiar. Me está doliendo, ¿qué está sucediendo? Algo me quiere decir Dios, algo que me quiere decir mi cuerpo, algo me está pasando en mi vida, que estoy sufriendo, algo debo de hacer para cambiarlo. No huir, hay mucha gente huye, ya, bye, me cambio. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Y no nos vamos a meter en muchos rollos, porque, pastor, es que hay ocasiones que sí hay que huir y es que no es posible que se quede. Sí, pero me parece que es la última opción, no la primera opción. ¿A dónde huiremos? Pues si el problema somos nosotros, ¿a dónde iremos? ¿Cómo? ¿A dónde se escapa de sí mismo? No se puede escapar de uno mismo, es imposible. A donde usted huya, a donde usted vaya, usted estará ahí. No se puede escapar de uno mismo, y mucho menos se puede escapar de Dios. ¿A dónde huiremos? Propongo, luchemos, persistamos, mejoremos y cambiemos. Nadie quiere sufrir, nadie, me incluyo, no me gusta sufrir, nadie. Por eso se ha hecho tan popular aquella herejía de pare de sufrir.
Y digo herejía porque nunca pararemos de sufrir, es parte inherente del ser humano el sufrimiento. Es más, Dios lo utiliza, por eso el libro de Job, para enseñarnos algo muy importante. Y en esta ocasión el problema no es el sufrimiento, el problema es que no estamos aprendiendo. Les recomiendo, ¿quieren buscar un canto en internet? Aprenderemos, del pastor Gilberto Gutiérrez Lucero, mi pastor, su pastor, nuestro pastor. Resulta que él pone ahí, aprenderemos, porque no es la primera pandemia, es la primera pandemia mundial de tanta magnitud, pero ha habido otras pandemias, otras contingencias, otras cuarentenas, y por los hechos no hemos aprendido a veces. El pastor Gilberto hace un canto reflexivo, tipo trova, porque a él le gusta eso, y dice, ¿aprenderemos? Esa es la idea acá. El problema no es el sufrimiento. Aprenderé a quererme, a seguir a Dios, poner a Dios como primer lugar, a escuchar su voz. Aprenderé a confiar en Él, a tener paciencia. Qué difícil cosa es la paciencia, ¿no es así? A no ser arrebatado, a aprender a tener templanza, a tener amor. El problema, hermanos míos, no es el sufrimiento, eso es inevitable. El problema es que luego no aprendemos. Cometemos los mismos errores de una y otra vez. Pero ahí le va la tercera enseñanza, porque no se preocupe. Y luego, ¿qué, pastor? ¿Cuál es la solución? La tercera enseñanza es la solución. El problema no es la gracia. El problema es nuestro rechazo para ella. Déjeme hacer un recuento. El problema no es que Dios calle, porque Dios siempre habla. El problema es que no le escuchamos. El problema no es el sufrimiento, el problema es que no aprendemos. Pero esta tercera enseñanza es la solución a todo eso. El problema no es la gracia está ahí para todos. Dios está ahí. Dios está ahí. El problema es que la rechazamos. ¿Se acuerdan de Judas? Lo dije el otro día en un programa, pero creo que es importante repetirlo otra vez aquí. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Qué podemos? Porque Judas lo traiciona y lo niega, pero Pedro, lo mismo. Judas una vez, Pedro 3 veces. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que hace diferente a estos dos tipos? Los dos son pecadores, los dos cometieron un error, una falla grave los dos. ¿Cuál es el problema de cada uno de ellos dos? Que uno aceptó la gracia de Dios y otro lo rechazó. Uno huyó y otro se quedó a pelear y a aguantar. Eso es el problema. No la gracia está para todos. Hasta donde hay arrepentimiento. Esa es la diferencia entre Pedro y Judas. Judas pudo haberse arrepentido. Si se hubiera arrepentido, estoy seguro que cambia. Si Pedro no se hubiera arrepentido, igual se va al infierno como con Judas. El asunto es el querer, el deseo. Nosotros nos mantendremos con los brazos abiertos, pero si un día nos hacen algo, claro que lo cerramos para abrazarnos y apapacharnos a nosotros. ¿Y cuándo los abrimos otra vez? Cuando nos pidan disculpas, cuando se arrepientan, cuando acepten nuestra gracia, porque la iglesia siempre se va a mantener con los brazos abiertos, por supuesto, pero eso no quiere decir que seamos pusilánimes. La gracia está para todos. El texto dice, y es bien interesante, dice que debe de haber un redentor, dice que debe de haber un intercesor, y clarito que habla de Jesucristo. Ese intercesor es Jesucristo, se trata de Dios mismo. Job estaba cometiendo el error. En lugar de aceptar la gracia de Dios, Señor, esto me tiene. Lo intentaba, de verdad yo intentaba, que no recibiré de Dios lo malo, nada más lo bueno. Lo intentaba en su cabeza, en el inicio lo intentaba. Pero claro, pasa el tiempo, pasan los años, pasan ciertas experiencias, la gente nos falla. Job, ese es el asunto. Está luchando contra todo, contra diestra y siniestra. Está luchando contra la idea emocional y la idea lógica de por qué me están pasando a mí estas cosas a mí. Añádale que está luchando contra sus amigos. No es posible, y anda en una discusión, anda pelea y pelea y pelea. Está luchando no solamente contra la idea lógica, contra las circunstancias, contra sus amigos, está luchando contra sí mismo. Porque trae una lucha interna, por supuesto, teológica, emocional, espiritual. Y está luchando contra Dios extra todavía. Job estaba eligiendo luchar cuando debía elegir rendirse. Ya no puedo, Señor. Es ahí en donde la gracia de Dios hace su efecto. Cuando ya no podemos, cuando aceptamos porque nunca hemos podido, pero cuando aceptamos que ya no podemos, cuando somos inútiles delante de Él, cuando realmente aceptamos y reconocemos que ya no podemos, dejemos de luchar y rindámonos a los pies de nuestro Señor. Él
Sí puede. Job estaba eligiendo luchar. Job estaba justificándose por sus obras. Es que yo soy bueno, es que yo soy justo. Y sí, cierto, porque Dios mismo lo decía. Pero no porque Él lo diga sucede, sino porque Dios lo dice sucede. Él es, el punto es Él, el principal es Él, no nosotros. Job estaba justificándose por sus obras en lugar de justificarse por la gracia de Dios. Dios sí lo puede decir porque es Dios, es por su gracia, pero yo no lo puedo decir. Yo me afianzo a su gracia. Si yo tengo algo de bueno es por la gracia de Dios. Si yo soy algo listo es por la gracia de Dios. Si la gente, el mejor ejemplo que siempre pongo es de la gente bonita, la gente que es bonita, la gente que es agraciada. Pues, ¿qué hizo? Se sienten no, se sienten muy guapos o muy guapas, pero ¿qué hicieron? Nada, no hicieron nada. Nacer, gran cosa. Ahora hay gente sí operada y sí hizo, ¿no? Pero yo hablo de los naturalitos. ¿Qué hicieron para ser guapos? Nada. Para ser bellos, nada. Es la gracia de Dios. ¿Por qué se jactan? Interesante cosa, ¿no? Así hacemos en cosas espirituales. Dice el apóstol Pablo, y yo también me uno a él, si yo predico es porque Dios me ha impuesto ese fuego ahí. No tengo nada de qué jactarme, no tengo de qué ser orgulloso, es Dios. Job se justificaba con sus obras. No hagamos lo mismo. Es Dios. Dios no tiene por qué darnos nada. Todo lo que hacemos, ese dinero que usted tiene y que se siente, uy, es que yo ahorré, yo trabajé. Perdóneme, perdón que se lo diga así a los ojos. Es Dios, ¿eh? Y le pidiera cuentas de eso. Eso que usted tiene y que presume tanto es que yo sirvo en la iglesia, es que los demás no sirven, no están comprometidos. Déjeme, se lo digo directo y a la cara. Ese compromiso se lo puso Dios en su corazón. No es suyo. Deje de jactarse. El problema no es la gracia, mis hermanos, está ahí siempre. El problema es el rechazo de esa gracia. Y Job estaba confiado en su religión más que en su creador. Por eso es el problema que tiene Job. ¿Se acuerdan que en el inicio Job decía que hacía un montón de sacrificios por si las moscas? Él creía que de verdad, por su fuerza, estaba como protegido. Hay gente que cree eso. Hay gente que se acerca a Dios como para tener una protección, un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de gastos espirituales mayores, algo así. Y Dios no hace eso. ¿Qué hace Dios? Lo que hace Dios es enseñarnos, acercarnos a Él. Eso es lo importante. Por eso dije, el problema no es problema. Le repito, el problema no es que Dios calle. Él siempre habla, mis hermanos. El problema es que no le escuchamos. El problema no es el sufrimiento. El problema es que no aprendemos. Aprendamos. ¿Le está yendo mal? Aprenda, por favor. Dios habla a través del sufrimiento muchas veces. Muchas veces. La pregunta sería, ¿aprenderemos? Y el problema no es la gracia de Dios, porque ahí está siempre. El problema es que la rechazamos. Elegimos otras cosas. No quise hablar aquí de legalismo y otras circunstancias, pero pues sí, el legalismo, la lucha, la justificación por obras, la confianza en nuestra religión, el que yo hago y lloramos y nos ponemos a discutir con Dios y el lío nos dice a usted y a mí. Ponte a pensar, hermano, hermana, póngase a pensar tantito. ¿Por qué luchamos con Él? Si es Dios. El problema entonces no es el problema. El problema es nuestra teología equivocada.